Conoció a su padre cuando cayó en prisión. A sus 23 años, Daniel Montalvo era conocido por todos como un muchacho inteligente y muy impulsivo, además de orgulloso. Había crecido con su madre Clara, quien siempre evadía cualquier pregunta sobre el padre de Daniel. Lo importante es que estamos juntos, repetía ella, cada vez que su hijo intentaba insistir. Daniel nunca entendió por qué aquella respuesta siempre venía acompañada de un silencio tenso. Su vida cambió la tarde en que, por defender a un amigo, en una pelea callejera, terminó enfrentándose con un vecino. El vecino cayó y se golpeó la cabeza muy fuerte. Terminó en el hospital. El hombre sobrevivió, pero sus familiares presionaron para que se aplicara la ley con firmeza. Daniel, sin antecedentes pero con una actitud desafiante, algo que su abogado le rogó controlar. Durante el juicio, fue condenado a 2 años de prisión preventiva, mientras se resolvía un recurso. Para el mundo exterior, fue otra historia más, pero para la gente cercana a Daniel, era impensable, él no era un criminal. Sin embargo, su carácter impulsivo lo había arrastrado a un lugar del que no podría escapar fácilmente. Después de recibir su condena, llegaría la entrada al penal. El Centro de Rehabilitación San Lázaro. Era un lugar que podía quebrar a cualquiera en las primeras semanas. Daniel llegó allí con una mezcla de furia y miedo, que trató de ocultar bajo una mirada desafiante. Camina sin hablar, ordenó un guardia, mientras lo conducía por el pasillo de ingreso. Caras tatuadas, rostros con cicatrices mirándolo fijamente. Fue en ese recorrido cuando algo lo detuvo en seco. Un hombre sentado solo, observándolo desde una esquina del patio. No llevaba la misma expresión de los demás, no lo evaluaba con hostilidad, sino con una sorpresa profunda, casi dolorosa. Daniel no entendió por qué aquel desconocido lo miraba así, como si lo reconociera. Pero un guardia lo empujó para que siguiera caminando, y la mirada del hombre quedó atrás. Los primeros días fueron un verdadero infierno. El ambiente era demasiado hostil. Daniel no soportaba la autoridad de los guardias, ni las provocaciones de algunos internos. El primer día tuvo que pelear con otro recluso. El problema no era la violencia, era su actitud desafiante. Tras un altercado en el comedor, fue llevado a aislamiento por 2 días. Al salir, un funcionario de disciplina le dijo: «Muchacho, aquí hay 2 caminos. Aprendes a sobrevivir, o te rompen tu madre». Daniel lo ignoró, pero dentro de él empezaba a crecer una inquietud. Era como si algo más grande que su propia historia estuviera por comenzar. Una tarde durante la fila del almuerzo, volvió a sentir la presencia de aquel hombre, que lo había mirado el primer día. Esta vez lo tenía a unos pocos metros. Era un hombre de unos 48 años, con el cabello ya encanecido pero el rostro fuerte. Sus ojos eran idénticos a los de Daniel. La misma forma, el mismo color, la misma expresión intensa cuando algo les preocupaba. Daniel evitó mirarlo fijamente. Pero algo dentro de él se movió, una mezcla de temor con enojo, y una pregunta que jamás pensó hacerse. ¿Quién diablos era ese hombre? El destino decidió que no podía evitarlo más. Una noche, tras una discusión con un interno, que terminó con Daniel en la enfermería por un corte en la ceja, el enfermero le dijo: «Estate tranquilo, chiquillo, aquí adentro hay quien te quiere hablar». «¿Quién?» «Alguien que lleva más tiempo que tú en este mundo», respondió el enfermero, señalando hacia la sombra del pasillo. De aquella sombra salió el hombre de mirada profunda. «¿Estás bien?», preguntó con voz grave. Daniel sintió un escalofrío. Aquella voz, algo tenía. Fría, rota, pero familiar. «¿Y a usted qué le importa?», escupió Daniel, limpiándose la sangre. El hombre mantuvo la calma. «No te acerques tanto a los que te están buscando problemas. Aquí nada es casualidad». Daniel frunció el ceño. «¿Y usted quién es para decirme qué hacer?». El hombre respiró hondo, como si llevara 20 años esperando ese momento. «Me llamo Ernesto Maldonado», dijo finalmente. «Y sí, debería importarte lo que te diga. Porque llevo 22 años en esta prisión». Hizo una pausa que parecía arrastrar 2 décadas enteras de dolor. «Y porque debo confesarte algo. No es casualidad que estés aquí, ni que tú y yo nos parezcamos tanto. Daniel, yo soy tu padre». El mundo de Daniel se detuvo. Supo que no era mentira. Los ojos, la voz, la manera en que lo miraba. Era como verse a sí mismo, en un espejo más envejecido, y castigado por la vida. Pero entre la sorpresa y el enojo, hubo algo más. Un fuerte miedo. «No, usted está loco», dijo Daniel retrocediendo. Ernesto no se movió, no alzó la voz, no intentó convencerlo. Solo agregó una frase que perforó la mente de Daniel. «Has llegado aquí,
Por culpa de alguien que ya destruyó mi vida hace años. Y ahora quiere destruir la tuya. Daniel sintió un frío terrible en el pecho. ¿Qué está diciendo? Ernesto lo miró con una tristeza que no podía fingirse. Esa pelea que te trajo aquí, no fue un accidente. La revelación cayó como un golpe imposible de digerir. Daniel no sabía si creerlo, si odiarlo, o si salir corriendo. Pero una cosa era segura. Todo lo que pensaba saber sobre su vida, estaba a punto de desmoronarse. Y ese hombre, ese desconocido con su mismo rostro, tenía las respuestas, y también los secretos que habían destruido a una familia entera. Daniel pasó toda la noche sin dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de ese hombre. Ernesto repitiendo la misma frase. Soy tu padre, y tu llegada aquí no fue un accidente. Esa idea lo consumía por dentro. Tenía miedo, pero también una necesidad desesperada de respuestas. La rabia lo obligaba a pensar que tal vez era una mentira, pero la vida le había enseñado que nada dolía tanto como una verdad que se intentó ocultar durante muchos años. Al día siguiente, durante la hora de sol, Daniel vio a Ernesto sentado en una banca. Nadie se acercaba a él. Los internos lo respetaban, no por violencia, sino por un tipo de autoridad silenciosa, que solo se gana con los años. Daniel respiró profundo, y caminó hacia él. Solo quiero saber una cosa, dijo con la voz tensa. ¿De verdad es usted mi padre? Ernesto lo miró largo rato, como si ese momento fuera el más doloroso de su vida. Ojalá no tuviera que decírtelo aquí, respondió, pero sí. Antes de entrar a esta prisión, tu madre y yo, éramos una familia. Daniel sintió un golpe en el pecho. ¿Y por qué nunca me habló de usted? Ernesto bajó la mirada. Porque si hablaba de mí, corría peligro. Daniel dio un paso atrás, estaba muy confundido. ¿Peligro? ¿De quién? Ernesto apretó los puños, como si contuviera un dolor acumulado por años. De la misma persona que me trajo a prisión. Tu tío Ramiro. Daniel recordó a Ramiro, el hermano de su madre. Un hombre serio, amable, siempre dispuesto a ayudar. Nunca imaginó algo oscuro detrás de él. Mi tío no haría algo así, dijo Daniel, con firmeza. Ernesto lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. Lo hizo. Daniel, tu abuelo murió dejando una herencia que tu madre debía recibir. Pero Ramiro la quería para él. Cuando me negué a firmar unos documentos falsos, decidió deshacerse de mí. Daniel se quedó en silencio. ¿Cómo lo hizo? Ernesto respiró hondo. Me tendió una trampa. Una noche, Ramiro me pidió que lo acompañara a recoger unas cosas de tu abuelo. Cuando llegamos, la policía ya estaba allí. Dicen que fui yo, el responsable del incendio, que acabó con parte del negocio familiar. Algo que jamás hice. Tenían pruebas, tenían testigos, todo preparado. Y yo no tuve cómo defenderme. Daniel sintió un nudo en la garganta. Y mi madre lo sabía. No lo sé, respondió Ernesto firme. Ella creyó que había abandonado a la familia. Ramiro le mostró pruebas falsas, mensajes que yo nunca envié. La convenció de que era mejor que te criara sola. Aquello fue demasiado. Demasiado dolor junto, demasiados años perdidos. Daniel se dejó caer en la banca sin poder sostenerse. ¿Y qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué dice que mi llegada aquí no fue un accidente? Ernesto lo miró directamente, con una seriedad que helaba la sangre. Porque Ramiro sabe que tú creciste sin confiar demasiado en él. Y él nunca soportó que te parecieras tanto a mí. Te vigila desde hace tiempo. Y cuando te metiste en esa pelea, lo aprovechó para hundirte. Ese hombre al que golpeaste es primo político de Ramiro, concluyó Ernesto. La denuncia y las presiones, las pruebas, él lo movió todo. Daniel sintió que el mundo entero le daba vueltas. Había estado viviendo una mentira desde que nació. ¿Y por qué haría todo eso conmigo? Ernesto se acercó un poco, como si le costara respirar. Porque si tú, algún día descubrías la verdad, sobre la herencia, sobre lo que él hizo, lo perdería todo. Tú eres el único que puede demostrar su traición. Daniel se levantó y dio unos pasos hacia atrás. No quería escucharlo, pero necesitaba hacerlo. ¿Cómo puedo creerle?, preguntó con un hilo de voz. No lo conozco, no sé quién es usted. Ernesto no trató de tocarlo ni de acercarse más. No quiero que me creas por mis palabras. Quiero que busques la verdad. Tu tío no solo me destruyó a mí, también está destruyendo tu vida. Mi condena fue una injusticia. Pero la tuya. ¿Qué? La tuya apenas comienza, si no haces algo. Daniel sintió un escalofrío tan profundo, que le recorrió la espalda. ¿Qué quiere decir? Ernesto guardó silencio unos segundos.
Tu tío no permitirá que salgas libre. Buscará empeorar tu situación. Quiere que desaparezcas de su camino, como desaparecí yo. Daniel retrocedió temblando. Era demasiada información, demasiadas verdades amargas, demasiados años de secretos. Pero una cosa era segura. Ramiro no era el hombre que él imaginaba. Y su llegada a la cárcel, era parte de un plan mucho más oscuro. Mientras la luz del patio se apagaba, Daniel entendió que no solo debía sobrevivir, debía descubrir la verdad, y limpiar el nombre, de un hombre que quizá, sí era su padre. Los días siguientes fueron un torbellino para Daniel. Sentía rabia, miedo, confusión, pero sobre todo, una necesidad desesperada de saber si todo lo que Ernesto le había dicho, era verdad, o solo un intento de manipulación. Sin embargo, una cosa era indiscutible. Ramiro tenía poder afuera. Y Daniel lo sintió, cuando 2 semanas después fue llamado a disciplina. Hay un reporte en tu contra, dijo el jefe de control sin levantar la vista. Aseguran que amenazaste a un interno con un arma improvisada. Daniel se congeló. Eso es mentira. Puede ser, respondió el jefe, pero aquí dentro, la verdad es lo que logran demostrar, no lo que uno dice. Entonces Daniel lo entendió, lo estaban hundiendo poco a poco. Esa noche Daniel buscó a Ernesto. Lo encontró sentado cerca de la reja del pabellón. Necesito saber todo, dijo Daniel sin rodeos. Todo lo que pasó, todo lo que puede pasar. Ernesto levantó la mirada, sorprendido por el tono decidido de su hijo. Estás en peligro, Daniel, pero también hay algo que debes saber. Yo no te dije toda la verdad. Daniel se tensó. ¿Qué más puede haber? Ernesto respiró hondo, como si aquello le arrancara el alma. Antes de que tu abuelo muriera, escribió un testamento nuevo. Dejó la mayor parte de su patrimonio para ti. Daniel sintió un latigazo en el pecho. Para mí. Sí, afirmó Ernesto. Tú eras su nieto favorito. Lo visitabas de niño, lo hacías reír. Ramiro lo sabía, tenía miedo de que tú crecieras, y pudieras reclamar lo que te correspondía. El silencio se volvió pesado y asfixiante. Por eso te necesitaba lejos, continuó Ernesto. Primero a mí, ahora a ti. Una mañana antes del desayuno, estalló un alboroto en el pabellón. Un interno corrió hacia Daniel. Tu padre, alcanzó a decir, se lo llevaron en camilla. Daniel sintió que el corazón se le detenía. Corrió hasta la enfermería. Ernesto estaba tirado en la camilla, pálido, con un sudor frío corriendo por su frente. ¿Qué pasó?, gritó Daniel. El enfermero negó con la cabeza. Lo envenenaron. Alguien puso algo en su comida. Daniel sintió un golpe que lo dejó sin aire. Esa no era una pelea entre internos, eso era un mensaje. Ramiro sabía que Ernesto había hablado, antes de que se lo llevaran a emergencias. Ernesto sujetó la mano de su hijo. Escúchame, dijo con dificultad. En mi celda, bajo la tabla suelta del piso, hay una carta de tu abuelo, su testamento, y una grabación, donde explico todo lo que me hizo Ramiro. Daniel apretó su mano. No me dejes, por favor. Ernesto intentó sonreír, pero su cuerpo no resistió más. Perdóname, por no haber estado contigo. Y cuida a tu madre. El carro de emergencia salió entre gritos y guardias corriendo. Daniel se quedó paralizado. Esa misma noche, arriesgándolo todo, Daniel logró entrar a la celda que había sido acordonada. Le temblaban las manos, mientras levantaba una tabla suelta del suelo. Retiró todas las tablas que cubrían el doble fondo. Ahí estaban. Un sobre amarillento con el sello del notario. Una memoria USB envuelta en plástico. Una carta doblada con la letra de Ernesto. Daniel guardó todo bajo la ropa, y volvió a su celda sin que nadie lo notara. Esa madrugada no durmió, leyó la carta de Ernesto, llena de dolor, de explicaciones, pero también de amor. Era la confesión de un hombre, que había cargado 20 años de silencio, para proteger a su hijo. Daniel lloró por primera vez desde que entró a prisión. Al día siguiente, pidió hablar con el defensor público. Después de unos días consiguió hablar con él, y le entregó las pruebas. El abogado, sorprendido, revisó los documentos y la grabación. Con esto dijo con voz temblorosa, podemos reabrir el caso de tu padre, y también el tuyo. Pero necesitarás protección inmediata. Tu tío no se quedará quieto. En cuestión de horas, Daniel fue trasladado a un módulo seguro. Pero lo que vino después fue lo que nadie imaginó. Los medios se enteraron. El caso de Ernesto Maldonado, un hombre sentenciado injustamente, estuvo más de 20 años en prisión, por una trampa familiar. Empezó a aparecer en noticieros. La grabación y el testamento filtrado, llegaron a la prensa, y desataron un escándalo. Ramiro, presionado, intentó huir del país,
pero fue detenido antes de subir al avión. Mientras tanto, Daniel fue puesto en libertad provisional, mientras su caso era revisado. El joven que llegó como un desconocido a prisión, estaba saliendo ahora, como la víctima más inesperada de una traición familiar. 2 meses después, ya fuera de prisión, Daniel recibió una llamada del hospital. Señor Montalvo, dijo la doctora. Su padre Ernesto, por fin despertó. Daniel corrió al hospital. Cuando entró a la habitación, vio a Ernesto recostado, débil pero vivo. Ernesto apenas podía hablar, pero sonrió. Sabía que lo lograrías. Daniel se acercó, con los ojos llenos de lágrimas. Gracias por pelear por mí, incluso desde adentro. Ernesto apretó su mano. No te fallaré otra vez, hijo. Tenemos una vida que recuperar. Y por primera vez, Daniel sintió algo que nunca había tenido, una familia completa. El caso se convirtió en un símbolo nacional contra las injusticias. La verdad restauró vidas, derrumbó mentiras y demostró que incluso en los lugares más oscuros, la verdad puede sobrevivir, si alguien tiene valor para buscarla. Habían pasado 3 años desde que Daniel salió de prisión, y desde que la verdad sobre Ramiro estremeció al país. El caso se convirtió en un ejemplo de cómo la ambición puede destruir familias enteras, pero también de cómo la verdad puede reconstruir lo que parecía perdido. Ernesto, ya recuperado, vivía una vida sencilla junto a Clara, la mujer que una vez amó, y que había llorado durante años, por un abandono que nunca existió. Los tres juntos, después de tanto dolor, finalmente compartían una mesa en paz. A veces bastaba una mirada entre Daniel y Ernesto, para recordar todo lo que habían vivido. La injusticia, y el reencuentro inesperado en prisión, la confesión y las pruebas ocultas, el veneno y la recuperación. Pero ya no era dolor lo que los unía, era el nuevo comienzo. Después de su liberación, Daniel decidió no hundirse en el odio, ni vivir del pasado. Fundó una pequeña organización llamada Vidas Recuperadas, dedicada a apoyar a jóvenes, que como él, habían caído en prisión, por errores impulsivos, o por manipulaciones de terceros. Se volvió una figura pública respetada, un ejemplo claro de que la vida puede cambiar, incluso después de caer tan bajo. En una conferencia frente a estudiantes, Daniel dijo: "No soy un héroe ni una víctima eterna. Soy alguien que tocó fondo, pero encontró una mano que le dijo, no estás solo". A veces, las segundas oportunidades llegan disfrazadas de tragedias. Lo importante es no rendirse cuando todo parece perdido. La sala estalló en aplausos. El caso de Ernesto fue finalmente revisado. Fue declarado inocente, recibiendo una disculpa pública del sistema judicial. Pero lejos de guardar rencor, Ernesto decidió trabajar en programas de reinserción para internos próximos a salir. Su experiencia se convirtió en una guía valiosa para muchos hombres que temían dar el paso hacia afuera. Cada vez que terminaba una sesión, miraba sus manos marcadas por años perdidos, y decía: "No recuperé mi pasado, pero estoy construyendo algo mejor con mi futuro". Daniel y Clara cuidaban de Ernesto con una dedicación profunda. A veces, sentados en la sala de la casa, hablaban de los años perdidos, y también de los que ahora se les regalaban. Daniel, observando a sus padres juntos, comprendía algo que antes no podía ver. El mayor triunfo no fue ganar el caso, fue recuperar a su familia. La historia de Daniel y Ernesto se volvió un recordatorio vivo de que incluso cuando todo parece destruido, la verdad tiene una fuerza que nadie puede borrar. La oscuridad puede atrasar la luz, pero nunca apagarla. La vida puede caer en pedazos, por decisiones ajenas o propias, pero nunca es tarde para reconstruirla. La verdad siempre encuentra su camino. Y el amor, aunque llegue tarde, siempre tendrá la fuerza de sanar lo que la mentira intentó destruir. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más historias emocionantes.